fueron para usar Levemir y Novomir era mejorar el control metabólico, bajar la variabilidad glucémica, mejorar la inestabilidad de la diabetes, y en un pequeño grupo sobre todo el Novorapid, porque había una insatisfacción del paciente con el tratamiento actual, seguramente porque no se aplicaba adecuadamente la insulina rápida y eso provocaba muchas hipoglucemias. Pero vean en Argentina cómo las principales causas eran mejorar el control metabólico, vean cómo en algunos casos disminuir el riesgo de hipoglucemia y disminuir la reducción de la variabilidad glucémica, sobre todo con la Novomir y con la Levemir, y son algunos cambios que se observan en algunos de estos pacientes. ¿Cuál fue la dosis? Este es el aspecto importante. Vean cómo los pacientes, por lo general en mi país, utilizan sin tratamiento, cuando se empezó a utilizar la dosis de insulina .28, con medicamentos .34 y ya con insulina .51. Un aspecto interesante es que cuando uno decide usar la insulina, realmente uno empieza con dosis muy bajas de insulina y es poco frecuente que se estén ajustando las dosis. ¿Qué pasa en Argentina? Vean cómo empezaron con .39, .28 y .56, que son también un poco más bajas en comparación con lo que se ve a nivel mundial, donde seguramente utilizan mucho más la dosis de insulina, a dosis un poquito más alta. La conclusión de los datos basales en mi país es que vean el promedio de hemoglobina glucosilada, 10.8, la tasa global de hipoglucemias era esta que les muestro aquí, los grados de satisfacción de los pacientes fueron mayores en mi país comparados con valores globales, y eran pacientes que por lo general tenían en promedio cerca de 74.2 kilogramos. En Argentina, vean cómo en promedio tenían más peso, tenían hemoglobinas glucosiladas de 9.4%, la tasa de hipoglucemia eran mayores, quizás por una capacidad mayor de estar tratando de detectar las hipoglucemias, y esto nos brinda cambios y oportunidades a lograr para tratar de mejorar la presión de los pacientes. A continuación, y de manera muy breve, voy a presentarles los resultados finales, nada más de mi país, porque son los que conozco, los que he presentado prácticamente de manera constante. Y lo que quiero señalar es que observen, cuando uno decide utilizar insulinas modificadas, análogos de insulina que permiten tener menos el riesgo de hipoglucemia y quizás de aumento de peso, vean cómo cuando uno compara esta barra verde, que es lo que pasó a nivel global en 44.671 sujetos, empezaron de 9.5% de hemoglobina glucosilada y se lograron bajar a 7.4% de promedio con una delta de 2.1. En mi país de 9.9 a 7.8 con una delta de 2.2. Y si uno ve el cambio en las deltas, aproximadamente estamos hablando de cambios muy cercanos al 2%. Y observen cómo el porcentaje de pacientes que alcanzan metas de control es significativamente mejor, porque observen cómo en mi país, de menos de 6.5, de estar en una basal 3.3 pacientes que estaban en esta meta, logramos llegar casi a un 15%, y de hemoglobina glucosilada, como es la reportada en la última encuesta epidemiológica de mi país, en donde nada más cerca del 5% están en la meta de menos de 7%, casi se logra llegar a un 23% de pacientes que logran alcanzar esas metas. ¿Cuál fue el cambio que se vio en todos los grupos? Observen cómo los que responden mejor son los que no estaban recibiendo tratamiento previo. La respuesta que tienen cuando se decide dar insulina es mucho más impactante en comparación cuando un paciente ya está con medicamentos o incluso cuando ya está con insulina, porque realmente observen cómo, a pesar de que se decide utilizar otro tipo de insulina, no se ve un cambio muy importante en este tipo de poblaciones. ¿Cuáles son las ventajas de usar insulinas modificadas como estas? Que observen cómo el riesgo de que se asocien a una frecuencia alta de hipoglucemias menores es mucho más baja en comparación con la que ya tenían en sus sujetos, de hipoglucemias mayores también es infinitamente más baja, y su asociación con la hipoglucemia nocturna también disminuye. Entonces, ¿qué ventajas ofrecen este tipo de medicamentos, de insulinas modificadas, de insulinas modernas? Que podemos lograr un mejor control de los pacientes sin que tengan mucho riesgo de hipoglucemia, cualquier tipo de hipoglucemia que les acabo de señalar. Y en relación al peso, lo que quiero señalarles es que incluso con algunas de estas insulinas, como ocurre con Levemir, pues prácticamente no se asocia a un incremento de peso significativo como se ve con otras insulinas. Incluso había países en donde había reducciones de peso significativas. Por ejemplo, uno que llamó mucho la atención es Rusia, en donde después de lograr una mejora importante en el control metabólico, los pacientes no aumentaron de peso como usualmente ocurre cuando uno decide usar insulina, sino que incluso bajaron cerca de 1 kilogramo de peso después de los 6 meses del tratamiento.
y vean cómo el cambio en el peso corporal, pues prácticamente se ve disminuido en pacientes que no recibían insulina o que nada más recibían medicamentos en comparación con los que ya estaban recibiendo insulina, porque seguramente recibieron una dosis más alta para tratar de controlarlos. ¿Qué podemos concluir? Son las últimas dos diapositivas. Primero, que cuando uno decide en pacientes sin tratamiento previo, con medicamentos orales nada más, o incluso con la combinación de otro tipo de insulinas o medicamentos, cuando uno decide utilizar este tipo de insulinas modificadas que nos ofrecen ventajas, uno logra reducciones de hasta 2.7% de disminución en la hemoglobina glucosilada, 2% de reducción en aquellos que ya usaban insulina, y vean cómo en mi país al menos cerca del 23% logra alcanzar metas de menos del 7% de hemoglobina glucosilada, partiendo de un 5% nada más, con bajas tasas de hipoglucemia, y la percepción en general de los pacientes de mejorar su calidad de vida se ve mejorada de manera significativa. Entonces, en general, en la práctica clínica que hacemos todos los días, para las personas con mal control metabólico, este tipo de insulina se convierte en una opción adecuada para tratar de mejorar notablemente el perfil de riesgo cardiovascular que pueden tener estos pacientes, mejorando el control metabólico sin que tengan alteración en su seguridad por no asociarse al riesgo de hipoglucemia y por no incrementar de manera significativa el peso. Y entonces, aquí están los datos. ¿Qué sigue? Bueno, pues depende de nosotros implementar estos hallazgos para de alguna manera mejorar nuestras performance que hacemos todos los días en la práctica clínica. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora tenemos, gracias doctor González, ahora tenemos tiempo para unas preguntas y no se vayan que les tengo una sorpresa para el final del programa. Si tienen preguntas para el doctor González. Sí, doctor Damián. Quería preguntar si tal vez la mayor proporción de hipoglucemias en Argentina pudiera ser por el hecho de que les ajustaba más el control metabólico, como se ha visto, por ejemplo, en aquellos casos en que se compara el tratamiento intensivo con el tratamiento tradicional. ¿No podría ser eso una explicación? Pudiera ser un factor, pero platicando con el coordinador nacional de Argentina, creo que la mayor frecuencia que se ve reportada en este estudio en Argentina, creo yo que sí tiene mucho que ver con la frecuencia con la cual los médicos tratan de buscar o detectar la presencia de hipoglucemia. Cuando yo me di cuenta de este dato con los hallazgos de este estudio, me di la tarea de buscar en mi hospital, donde hago endocrinología, que es un hospital escuela muy grande, de estar viendo a los residentes, cada vez que veían un paciente diabético, si le hacían la pregunta de si tenía hipoglucemia, o si le explicaban qué era una hipoglucemia. De 100 residentes que elegía así al azar, ninguno le preguntó al paciente si tenía hipoglucemia. Y ninguno le dijo que era una hipoglucemia al paciente. Entonces yo creo que en esa área en particular sí nos falta mucho por enseñar, sí nos falta mucho por aplicar para que de esa manera uno pueda detectar este tipo de problemas, porque son aspectos de seguridad que están muy en boga, por llamarlo de alguna forma, en la actualidad, porque si uno voltea a ver en los ensayos clínicos, en la actualidad en los ensayos clínicos, para la gente que participamos en ellos, sí hay una preocupación importante para muchas compañías y para muchas instancias regulatorias, que en algunos países llama la atención que la frecuencia con la cual reportan eventos adversos y eventos adversos serios, graves, es muy baja cuando se compara con otros países. Y ahí surge una pregunta: ¿qué está pasando? O sea, son seres humanos iguales, viven en circunstancias muy similares. Entonces, ¿por qué en unos países se reportan frecuencias muy altas de eventos adversos y en otros no? La conclusión, desafortunadamente, a la cual se ha llegado es que es muy probable que no se están reportando los eventos adversos como se debería de hacer, y creo que uno de los ejemplos claros a partir de los cuales uno se da cuenta es este tipo de estudios observacionales. Sí, doctor González, felicitaciones por la charla. Yo siempre soy convencido de que las características genéticas, morfológicas, tanto de la población mexicana como peruana, tienen algo de similitud. He visto que durante su estudio no han tenido ustedes una característica de modelo
factor heredad, o sea, han incluido a todo tipo de pacientes sin precisar edad. Al final de su trabajo, ¿qué cantidad de pacientes jóvenes, pacientes de corta edad fueron incluidos? ¿Qué porcentaje hubo? ¿Qué cantidad de dosis pudieron usar? ¿Qué conclusiones sacaron de ese grupo de pacientes de corta edad? Y la otra cosa que me interesa, que es algo de moda, que se está discutiendo, veo que desde los estudios ven ustedes manejar la variabilidad glicémica y lo ponen como motivo de finalidad o concepto llegar. ¿Qué método utilizaron en este estudio para el estudio de variación? Bueno, voy a contestar primero la segunda, para que no se me olvide. Realmente el concepto de variabilidad glucémica en esa encuesta está mal, porque realmente no se medía variabilidad glucémica, lo que se refería era a las excursiones postprandiales de glucosa. Sabemos que cuando un paciente diabético recibe tratamiento con insulina, sobre todo cuando recibe insulina rápida, si no se le enseña bien a que, mire, esta insulina rápida, humana, tarda entre 45 minutos y una hora para absorber, para que tenga su efecto, para que no tenga introducción postprandial, tiene que inyectársela y esperarse 45 minutos a una hora para comer. Si no lo hace así, y usted se le inyecta y come, pues es muy probable que de entrada va a tener hiperglucemia después de que come y al final, después de varias horas, va a tener hipoglucemia. Y eso es a lo que se refería con esta pregunta en particular. Es decir, muchos pacientes seguramente ya estaban recibiendo insulinas de ese tipo, a lo mejor tenían ese tipo de problemas cuando el paciente tiene la capacidad y el acceso a un glucómetro con tiras reactivas que son muy caras para los pacientes y que desafortunadamente ningún sistema de salud, al menos en nuestros países, se lo quiere dar a los pobres pacientes, y que sería una forma adecuada de ver cómo están durante el día en cuanto a sus excursiones postprandiales sobre todo, para ver de alguna manera si eso podía mejorarse. Nosotros, en ocasiones, cuando vemos un paciente muy lábil, tratamos de que se consiga su aparato y decirle, mire, mídase el azúcar 2 horas después de que desayuna, de que come, de que cena, y si puede al acostarse, y si puede a las 3 de la mañana, para que nos demos una idea de cómo anda su problema, sobre todo cuando vemos pacientes con glucosa de ayuno normales y hemoglobina glucosilada de 9%. Ahí seguramente uno intuye que el problema no es en la basal, sino en las postprandiales, entonces tenemos que tratar de mejorar eso. Si uno quiere ajustar mejor la rápida, no tiene que ver las postprandiales. Entonces, si uno detecta que un paciente estaba así, pues uno podría tratar de ver si cambiarle ese tipo de insulina rápida por una ultra rápida y ver si el paciente que con ese tipo de insulinas basta con que se le inyecte y puede comerlo luego o inyectársela durante la comida, o incluso hay estudios donde incluso después de 15 minutos se la puede inyectar y tiene el mismo efecto. No se asocian tanto a eso se refiere más que nada a lo de la introducción. Y en relación a la primera pregunta relacionada con la edad, en la práctica clínica uno ve cada vez más con el paso de los años que la edad de presentación de la diabetes tipo 2 en muchos de nuestros países, seguramente en mi país, es cada vez más temprana. Cada vez se ven, hace 30 años se hablaba de que la diabetes tipo 2 se presentaba después de los 60 años, y después vino un grupo entre los 40 y los 60. Después hubo un grupo entre los 20 y los 40 y hubo gente que discutía si era diabetes tipo 2 o 2,5 o 1,5. Entonces se empezaba con ese tipo de nomenclaturas que no ayudaban para nada, nada más para confundir a la gente. Lo único que pasaba era que lo estaban presentando de una manera más temprana esta enfermedad. Y en la actualidad estamos viendo un número cada vez mayor en niños y adolescentes. Y eso es lo que llama la atención, porque un paciente con la edad de diabetes tipo 2 a los 60 años no me preocupa mucho, porque generalmente se puede controlar y porque para que le den complicaciones deben de pasar 15, 20 o 30 años y seguramente cuando llegue a esa edad pues es muy probable que fallezca por otro problema y no por complicaciones de la diabetes. Pero cuando un niño de 12 años, 14 años, con obesidad importante, que los papás no le interesan para nada y que le dan lo que quiere con tal de tenerlo contento y que le compran toda la comida chatarra y no lo invitan a hacer ejercicio, pues obviamente lo que están haciendo es perjudicando mucho ese niño. Y ese tipo de sujetos en particular me preocupan porque tiene 12 años. Y por muy cuidado que esté, si pasan entre 15 y 20 años, seguramente va a ser alguna complicación. Estamos hablando de un paciente que va a tener apenas 30 años. Entonces, eso sí es preocupante. En el estudio no se incluyeron sujetos menores de 18 años, porque tienen que firmar su consentimiento informado, y porque la mayor parte de la práctica clínica de diabetes tipo 2 en el país, al menos todavía se da mucho
en ese tipo de poblaciones, porque todavía, por ejemplo, ¿qué está recomendado para un niño y adolescente que tiene diabetes tipo 2? Lo único recomendado es metformina, que se ha estudiado bien y por todas las ventajas que se han encontrado recientemente en otras áreas más allá de la glucosa. Entonces, por ese motivo, ve que no se incluyeron en las más tempranas. El promedio de edad en general de todo el grupo global anda entre los 55 años. En mi país, en Argentina, estuvo entre los 50 y los 55. Hice algunas comparaciones en relación a que, por ejemplo, en mi país, el grupo de edad que no estaba con tratamiento era menor cuando lo comparo con el de Argentina, que era 10 años más grande. Entonces ahí uno se pregunta, o lo detectaron y se tardan mucho tiempo en darle tratamiento, o que el paciente realmente se mantenga con tratamiento, o nosotros los estamos detectando más tempranamente. O sea, surgen muchas preguntas en relación con eso. Entonces sí nos permite ver qué cosas pueden estar mal para tratar de alguna manera de implementar medidas que nos permitan implementar más. Sí, doctor. Doctor, en relación a la dieta y al programa de ejercicios que siguieron los pacientes, En este estudio se dejó a criterio del médico el manejo desde ese punto de vista. Es decir, el paciente estaba a cargo de su médico y el médico, con el tratamiento que ya le daba, la única decisión que tenía que tomar era: si está descontrolado y yo decido que entre el estudio, tengo que de alguna manera garantizar que la insulina que yo le dé de cualquiera de estos tipos, el paciente tenga el acceso o la tenga para que yo vea la respuesta. No había ningún tipo de dieta y ejercicio preestablecido previamente en el estudio que el médico deba de llevar. Entonces aquí es otra área de oportunidad, es decir, ¿todos los pacientes fueron tratados igual en todo el mundo en relación a ese ejercicio? Posiblemente no. ¿Todos los pacientes fueron estudiados de manera igual en todos los países para tratar de ver complicaciones, ver el grado de control, detección de hipoglucemias, etcétera, etcétera? Posiblemente no, porque durante las reuniones hay un país que a mí siempre me llamó la atención, que fue Rusia. La capacidad que ellos tienen de detectar complicaciones cardiovasculares, de riñón, de ojos, de pie diabético, es muy cercana al 100%. Yo le decía, oye, ya ¿cómo le hacen? O sea, no entiendo, un país como Rusia, con todos los antecedentes, ya, y casi 100% reportaban en todo lo de las complicaciones. Entonces lo que me señalaba el representante de Rusia era que en Rusia lo que han tratado de hacer es formar clínicas multidisciplinarias de atención de pacientes con diabetes, que es algo que yo creo que nos ha faltado en todos lados. Porque si yo tengo la oportunidad de tener un centro donde tenga no nada más endocrinólogos o médicos internistas bien entrenados para el manejo de la diabetes, tengo a la psicóloga, tengo a la nutrióloga, tengo a la educadora en diabetes, tengo a la trabajadora social y tengo la infraestructura para poder brindar todo eso, yo creo que la capacidad de detección es mucho mayor. Y esa es la estrategia que ellos han seguido. Creo que es una buena enseñanza que al menos nos dejaron para tratar de modificar lo que estamos haciendo para el manejo de la diabetes. Bueno, gracias, doctor González. Gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Ahora, para anunciar la sorpresa que mencioné, quiero invitar a Sonia Cialer y a Edwin Castro, gerentes de Novo Nordisk, que se acerquen. Buenas tardes a todos. Así como dijo el doctor González, voy a ser muy breve porque me imagino que es la hora ya del hambre. Así es que agradeciéndoles anticipadamente agradeciéndoles la participación y la presencia en este congreso. Vamos a hacer un sorteo. Lo que pasa es que el ámfora que habíamos proyectado en realidad terminó siendo muy corta, muy chica. Así es que vamos a pasar todas las